llevaron a la conformación de esta comisión, los objetivos de la misma, así como también las conclusiones y recomendaciones tras el trabajo desarrollado. De inmediato, ya en el debate, interviene la asambleísta Doris Solís. Ella es representante de la provincia de Azuay e integra además esa comisión especial ocasional. De los hechos de violencia y el resultado del diálogo según las resoluciones del Pleno, las resoluciones número 36 y número 39. Quisiera que me puedan apoyar con la presentación que he preparado. Y voy a empezar señalando, presidente y colegas del Pleno, que este informe minuciosamente trabajado por los 7 integrantes de la comisión, en mi caso representando la bancada de la Revolución Ciudadana, ha sido trabajado, como ya ha dicho el presidente de la comisión, en 54 días de trabajo, con 74 comparecencias de todos los sectores, de todas las voces. Y para quienes critican el informe en el sentido de que el informe recoge lo que ya se ha sabido o que el informe no es suficientemente concluyente, yo quiero rescatar en sí mismo el valor del proceso. Creo que en estos 54 días la Comisión de la Asamblea hizo lo que le corresponde al primer poder del Estado, escuchar a todos, escuchar las voces de absolutamente todos los actores de manera democrática, sin prejuicios, sin incriminaciones y tratando de comprender uno de los hechos sociopolíticos más graves de los últimos 40 años en el país. Por ello, nuestro informe recoge 10 conclusiones y 9 recomendaciones, pero yo aspiro a que ustedes y el país entero hayan podido leer estas casi 200 páginas del informe, porque ahí tratamos de dar una mirada compleja, una mirada integral de algo que no puede simplificarse como pretenden los discursos simplistas y perversos de criminalizar la protesta social. Creo que en este Pleno muchos, la gran mayoría, somos hijos de la protesta social, somos hijos de la rebelión en este país contra muchísimas de las injusticias que todavía este Ecuador tiene. No puede partir un informe y una delicada labor como la que se encomendó a la Comisión de la incriminación a los sectores sociales. Lo que hicimos es situar adecuadamente el contexto del cual partimos, establecer causas y consecuencias. No es un informe, por lo tanto, lineal, no es un informe que juzga apenas 10 días u 11 días de la historia de este país, sino es un informe que busca profundizar en las causas, los contextos, las consecuencias, las razones estructurales, y que además siguió una metodología que, lo ha dicho el presidente, buscó sobre todo basarnos en aquello que tenía pruebas. Recibimos muchísimas opiniones, pero lo que hemos traído al Pleno de esta Asamblea es aquello que tuvo sustento, no aquello que es una opinión, una incriminación y que no tiene sustento, como yo ha señalado el presidente de la Comisión. Y por ello la primera conclusión es señalar claramente el origen de la protesta. Sé que esto incomoda a muchos, incomoda al régimen desde el Ejecutivo, pero es la realidad. Tenemos que partir de entender el país en el que vivimos, un Ecuador todavía profundamente injusto, donde el 10%, 1.600.000 de ecuatorianos, vive con menos de $1 al día y el 30% vive debajo del salario básico. A ese 40% le significó una profunda violencia desde el Estado las medidas económicas del decreto 883 y además las medidas laborales que ya nos hemos olvidado pero que se anunciaron, bajar de 30 a 15 días las vacaciones, disminución del salario, disminución de los beneficios de paternidad y maternidad, etcétera, que fueron anunciados por el presidente de la República el 1 de octubre y anteriormente el 27 de septiembre por parte del vicepresidente en el Carchi, señalando que vienen medidas muy duras y que pedía la comprensión del país. Estas medidas, que son producto de una política arbitraria, impositiva del Fondo Monetario Internacional en su receta neoliberal, lamentablemente nunca estuvieron presentes, a decir de los dirigentes sociales, en las mesas de diálogo. Jamás fueron socializadas, comprendidas, discutidas con la sociedad. Por supuesto que hay que ir saliendo inteligentemente del subsidio de los combustibles y ojalá el año 2020 sea una oportunidad para que esta propia Asamblea, compañero presidente, pueda plantear un debate serio, responsable,
de cómo tienen que darse esa salida inteligente sin afectar a los más pobres. Y precisamente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas advierte que las medidas de austeridad del Fondo Monetario siembran lamentablemente miseria, siembran inconformidad y protesta social porque se realizan en los diferentes países, y le advierte al Ecuador sin socializar, sin debatir con la población. Pero es más, yo quiero también subrayar y fortalecer lo que ha dicho el colega Fernando Burbano, quien presidió el arduo trabajo de esta comisión, en el sentido de que el propio Centro de Inteligencia Estratégica del Gobierno, que infelizmente se negó a venir a la comisión, ya advirtió que la subida de los combustibles iba a significar una explosión social. Solamente tenemos lo que los portales de Plan B y La Posta difundieron, pero los informes señalan, las medidas pueden detonar conflictos preexistentes. Hay que leer esos informes, colegas, lamentablemente, y por eso lo ponemos como una crítica al Ejecutivo, porque nunca se presentó el responsable de inteligencia, pero en sus informes publicados por estos portales señala claramente la advertencia antes del 3 de octubre del desencadenamiento de la conflictividad, señalando que es inminente y tiene un terreno fértil precisamente en el cruce de variables de desempleo, corrupción e inseguridad. Es un cóctel en potencia, señala, con el anuncio de las medidas económicas señaladas. Y advierte al régimen que debe tratar y buscar la socialización con la población. Por lo tanto, creo que nosotros no exageramos al señalar una lamentable equivocación del régimen en la gestión de estas medidas, que puede debatirlas, que puede proponerlas a la sociedad, pero que no puede imponer a un país con un 40% de pobreza, señalando que solamente afectan a contrabandistas y a narcotraficantes, porque lo que vivimos en el Ecuador fue inmediatamente una espiral de costo de la vida, una espiral de subida de los pasajes y de agravamiento de la situación de la población del país. Por eso yo he querido mostrarles brevemente la línea del tiempo, porque creo que nos vamos olvidando de algunos hechos en la agenda mediática dominante que busca obnubilar y ocultar varios de los hechos fundamentales de lo que aconteció desde el 1 hasta el 15 de octubre, poniendo énfasis en los actos vandálicos que la Comisión ha condenado enérgicamente y está solicitando en el informe la plena investigación por parte de las autoridades judiciales. Pero lo que señalamos en esta línea de tiempo es precisamente, y advertimos, un pésimo manejo de la crisis política. Se empezó con el decreto 883 de la eliminación de subsidios. Cuando se anunció el paro por parte de los transportistas, ese mismo día, el 3, se dio el decreto de excepción que permitió lamentablemente la represión indiscriminada de los ciudadanos movilizados. Se detuvieron a los dirigentes de la Federación Nacional de Taxis con un linchamiento mediático realmente condenable, el mismo que acompañó infelizmente mucho de la protesta social que ha sido criminalizada e inadecuadamente interpretada, hasta que finalmente, hacia el 13, se acogió lo que es la medida correcta, que es sentarnos en la mesa de diálogo, transparentar y debatir con los sectores movilizados. Nosotros en la comisión hemos condenado los actos vandálicos, quizá el más grave, la quema de la Contraloría, donde de manera alarmante, pese a que el 7 de octubre ocurre el primer ataque, y el 8 de octubre lo denuncia la Contraloría, el 12 de octubre, cuando se produce el incendio estructural, no existe, según el informe de los bomberos, ningún apoyo en la seguridad, algo sumamente preocupante y que debe ser profundizado e investigado por las autoridades de justicia, porque no pueden los actos vandálicos ser usados para soslayar la importancia, la legitimidad de la genuina protesta popular cuando se toman medidas en contra del pueblo y de las mayorías. Igualmente, en la comisión hemos recogido la apreciación de diferentes instancias sobre el cuestionamiento del estado de excepción y el toque de queda, que fueron desproporcionados y que lamentablemente vulneraron en muchos de los casos los derechos básicos que no pueden vulnerarse aún con estas herramientas de restricción de derechos. Y yo quiero que me permitan presentar un corto video
precisamente porque se ha puesto en tela de discusión que no hubo el uso excesivo de la fuerza. El situar esos hechos servirán como lecciones para que nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, el Estado en su conjunto, no cometan este tipo de abusos frente a los derechos humanos de la población. Si me ayudan con el video y voy terminando, presidente. ¡Llamen a la ambulancia! ¡Ay, hijo de puta! En su intervención, la asambleísta Doris Solís ha solicitado que se exponga un video y precisamente ese video con imágenes que corresponderían a las manifestaciones del pasado mes de octubre es el que se expone este momento a través de las pantallas gigantes desplegadas en el Salón Nela Martínez, con motivo del debate que ya se abrió respecto del informe remitido por la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que investigó los hechos relacionados con el paro nacional del 2 al 13 de octubre del 2019. Ha dicho hasta el momento la asambleísta Doris Solís que se trata de un informe integral apegado a la Constitución y al derecho internacional. Aseguró que fueron 54 días de trabajo en esta comisión. Se recibieron 74 comparecencias y se llegaron a 10 conclusiones y se plantean 9 recomendaciones. Añadió que se da una mirada compleja que evita criminalizar la protesta social. Se recogió, dijo, lo que tuvo respaldo, tanto documental como testimonial. Antes de ella intervino el asambleísta Fernando Burbano, presidente de esta comisión, quien puntualizó los objetivos de la investigación que ha cumplido esta comisión. También dijo que no tenía competencia la comisión para sancionar a privados, juzgar o sentenciar. Continúa la intervención del asambleísta Doris Solís. Condenando nuestras instituciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y su rol en la seguridad. Estamos llamando la atención y condenando la violación de derechos humanos y la violación de los tratados internacionales a nombre de la seguridad pública. Y voy cerrando, quiero recordar aquí las cifras, las dolorosas cifras del paro nacional. Son 11 fallecidos, pero no los veamos como una cifra, mencionémosles en esta tarde porque esta Asamblea Nacional tiene que pedir justicia y reparación para Raúl Chilpe, para José Chiluiza, para José Rodrigo Chaluiza, para Silvia Mera, para Gabriel Angulo, para Marco Otto Rivera, para Inocencio Tucumbi, para Abelardo Vega, para Edison Mosquera, para Francisco Ordóñez, para Edgar y Kaila Álvarez, para los 1.340 personas heridas, 8 de las cuales perdieron su ojo y algunas perdieron su audición, para el 80% de detenidos en forma arbitraria, no lo digo yo, no lo dice la Comisión, lo dice el informe de la Defensoría del Pueblo, para los 19 ciudadanos detenidos, ciudadanos extranjeros detenidos en el aeropuerto, que fueron incluso incriminados en cadenas oficiales, todos liberados como personas inocentes, para los 27 ciudadanos que fueron detenidos en el ataque a la Contraloría General del Estado y que también fueron liberados. Eso recomiendan los organismos de relaciones, los organismos internacionales, la ONU y la CIDH, que hicieron su trabajo paralelo al de la Comisión durante estos días. Y cierro, presidente, condenando la judicialización de la política, porque estas personas, mis compañeros, son los únicos detenidos, los únicos incriminados, allanadas sus viviendas, hostigados y lamentablemente perseguidos. Yo levanto mi voz en esta sesión para que vayamos construyendo un estado de reconciliación, de reconocimiento del gravísimo problema y conflicto social que vivimos en octubre, reivindicando los derechos de la prefecta Paola Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández, de Cristian González, de Jofre Poma injustamente detenido, de Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina, compañeros de este Parlamento que están injustamente o privados de su libertad o hostigados y perseguidos políticamente. Quiero denunciar también, presidente, que en el transcurso de mi labor en esta comisión he sido igualmente judicializada y denunciada penalmente en la Fiscalía por un hecho anterior sin ningún fundamento, como yo lo voy a demostrar.
lamentablemente para buscar amedrentarme. Creo que esa no es la manera de hacer política, esa no es la forma de enfrentar un conflicto social que vivió el país, y por ello yo quiero reforzar en las conclusiones que solamente podrá haber justicia social, podrá haber paz si es que tenemos justicia social, si trabajamos sobre las desigualdades, si no imponemos medidas económicas y políticas a la población que desatan precisamente este grado de conflictividad. Y cierro finalmente recogiendo una frase que empieza ventajosamente a recorrer el escenario de América Latina. El nunca más que ha dicho el presidente Alberto Fernández en Argentina. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas y una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Esta Asamblea puede, compañero presidente, compañeros asambleístas, a través de este informe, a través de esta evaluación de este paro de enormes connotaciones para el país, precisamente sembrar un clima de justicia, un clima de reconciliación del país basado en levantar una voz equilibrada y no de judicialización ni de criminalización de la protesta social. Muchas gracias. Intervención del asambleísta por Azuay por la Revolución.